mucho mejor. Les habíamos adelantado que se estaba a la espera del veredicto del caso OAS. Daniela Forero Ortiz nos cuenta. Sí, ustedes lo decían porque hace pocos minutos comenzó esta lectura de veredicto acá en el Cuarto Tribunal de Juicio Oral y lo Penal de Santiago respecto al caso OAS, donde están como acusados Marco Enrique Sominami y su ex asesor Cristian Warner. Escuchemos las palabras de la magistrada. El Código Procesal Penal, luego de apreciar las probanzas incorporadas durante el desarrollo de la jornada de este juicio oral, bajo el imperativo contenido en el artículo 297 del estatuto mencionado, vale decir, con libertad, pero velando por no contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, arribó a las siguientes conclusiones. Primero, que tal como lo plantearon los intervinientes, los hechos que emplazan el presente juicio emanan de la labor investigativa desarrollada con ocasión de una serie de denuncias sobre financiamiento ilegal de la política chilena, pues aquello encontró recaudo en los dichos del personal de la Brigada Anticorrupción Metropolitana que compareció a estrados. En particular, la declaración del comisario Edson Figueroa Espinosa, quien se refirió a las diversas aristas investigativas, como lo son los casos SQM, Penta y Corpesca, y afirmó que la presente investigación tuvo su génesis en la denuncia efectuada a la Fiscalía Regional de Valparaíso por parte de 4 diputados el 5 de abril del 2016, quienes en conocimiento de las diligencias ordenadas en el caso SQM solicitaron al persecutor penal lo propio en relación a las autoridades de Brasil, a fin de obtener la información contable de las empresas OAS y Odebrecht, y con ello despejar eventuales ilícitos tributarios o de financiamiento irregular en relación a las versiones que por esas fechas habían entregado los ahora acusados, Warner y Enrique Sominami, en conjunto con los dirigentes del Partido Progresista, en orden a que tanto el JET como los servicios de publicista Duda Mendoza habían sido pagados por la empresa Conosur Research. Otro tanto reportó sobre este punto un reportaje publicado por el medio digital Ciper Chile de fecha 13 de abril de 2016. 2. El contexto descrito permitió comprender la necesidad de trayectoria que desde ahí debió seguir esta línea investigativa del Ministerio Público. Y en su curso requirió la colaboración de autoridades nacionales y extranjeras, según dieron cuenta los funcionarios policiales y las testigos Carla Vergara Molina y Elizabeth Cabrera Burgos, así como los numerosos oficios que reportan la entrega de la información que se fue recabando a lo largo de la investigación. Lo anterior no impresionó arbitrario o antojadizo, como se pretendió por las defensas, pues los hechos denunciados se remontan al año 2013, época en la que precisamente el imputado Marcos Enrique Sominami Gumucio se presentó como candidato a la presidencia de nuestro país. Que en tal sentido, y como elemento de contexto a los hechos por los cuales fue acusado Enrique Sominami, se ventiló durante este juicio la utilización por parte de este de un avión privado, patente PR-TAP, de propiedad de la empresa brasileña Taxi Aéreo Piracicaba Limitada, el cual fue facilitado por la empresa brasileña OAS. Así las cosas, si bien el tribunal comparte los continuos reparos del acusado Enrique Sominami y de su defensa, en orden a que el avión que tantas veces se mencionó en este juicio no tiene cabida en la imputación que en esta sede se le formula, por cuanto se trata de un gasto electoral no rendido, ergo, ninguna devolución se obtuvo por este concepto del patrimonio fiscal, sus reproches no permiten soslayar el hecho de haber entregado ambiguas explicaciones a su respecto. 3. Que previo al análisis de lo antecedente, es del caso ser presente en relación a la prueba documental número 80, 119, 120 y 121 del auto de apertura complementario, ordenada a incluir por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 26 de junio del 2020, que da cuenta, entre otros, de las declaraciones prestadas por ciudadanos brasileños en idioma portugués, en virtud de la normativa de cooperación internacional que posibilitó su interrogatorio por intermedio del Ministerio Público Federal brasileño, incorporadas al juicio mediante la lectura que de estas hizo la intérprete de la Fiscalía, tal como lo ordenó la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Cabe consignar que si bien en su oportunidad se permitió la lectura de dichas declaraciones contenidas en los citados documentos durante el juicio,
por cuanto su admisibilidad como prueba de cargo ya había sido decidida, lo cierto es que los 3 testigos ofrecidos por los acusadores, esto es, los señores Augusto César Ferreira Euseda, Augusto César de Sousa Fonseca y José Eduardo Cavalcanti de Mendoza, finalmente no declararon en este juicio oral, sin que por ello pueda aceptarse por el tribunal que dichas declaraciones puedan ser sustituidas por las deposiciones realizadas en el contexto de la investigación, por mucho que esas declaraciones se hayan verificado al alero de la normativa de cooperación internacional que las posibilitó, por cuanto se vulnera lo dispuesto en el artículo 329 del Código Procesal Penal, y sin que la reproducción o lectura de dichas piezas de la investigación se encuentren dentro de los casos de excepción que contempla el artículo 331 del mismo cuerpo legal, imposibilitando con ello el debido ejercicio de las defensas, respecto a las prerrogativas que les confiere el artículo 332 del mismo Código, razón por la cual el tribunal valorará negativamente dicha prueba. Zanjado lo anterior, y adentrándonos derechamente en los hechos que incumben al presente juicio, el tribunal fue proveído de diversas fuentes de información, tales como los testimonios de los funcionarios policiales a cargo de la investigación del CERVEL y del Servicio de Impuestos Internos, de los proveedores de los servicios utilizados en la campaña presidencial y de trabajadores o prestadores de servicio de las empresas OAS y Conosur Research, además de numerosa prueba documental, fotográfica, audio y videos. Ahora bien, sin perjuicio de los territorios comunes argumentados por la Fiscalía como elementos de contexto, los hechos traídos a este juicio en sí importan figuras delictivas previstas y sancionadas en cuerpos normativos distintos y que en la misma acusación son tratadas por separados, lo que necesariamente obliga a examinarlos de igual manera. 5. En cuanto a la imputación levantada en contra del acusado Cristian Warner Villagrán, esta se hizo consistir en el delito descrito y sancionado en el inciso final del artículo 97, número 4 del Código Tributario. Al respecto, no dejó de llamar la atención de estos jueces que el debate se centró en aspectos jurídicos más que de facto, y que de acuerdo al tipo penal resultan relevantes como lo es la acreditación de los servicios indicados en la factura 2 y 15, cuya facilitación se imputa. Sin perjuicio de aquello, y correspondiendo a la carga probatoria a los persecutores, con la prueba incorporada se estimó suficientemente acreditado la circunstancia de ser la empresa constructora OAS Limitada, una empresa extranjera, que inició sus actividades en Chile el 25 de abril del 2008, con el giro de obras de ingeniería, tratándose un contribuyente de los impuestos al valor agregado e impuesto a la renta de primera categoría, que como tal tributa en base a contabilidad completa. Por su parte, Conosur Research S.p.A. fue constituida el 8 de junio del año 2012 por Sergio Andrés Novoa León, siendo una sociedad de propiedad representada desde su constitución por el acusado Warner Villagrán, cuyo objeto social es, comillas, la prestación de servicios en el ámbito de la prospección de negocios, asesorías comunicacionales y estratégicas tanto a personas como a empresas, la preparación y formulación de estudios de mercado y de opinión y cualquier otro que él o los accionistas determinen, cierre de comillas, todo lo cual emana de las propias convenciones probatorias en complemento con la copia de su escritura de constitución y de su inscripción, incorporadas por la defensa de Enrique Ominami. Asimismo, se confirmó con certeza que el acusado Warner Villagrán, a través de su empresa Conosur Research S.p.A., emitió a OAS Chile las facturas 2 y 15, los días 14 de enero y 1 de febrero del 2013, respectivamente, por un total de 59.071.000 pesos, documentos tributarios que fueron registrados en la contabilidad de la destinataria y que se reflejaron en su formulario número 22 sobre impuestos anuales a la renta, año tributario 2014, rebajando su carga tributaria. Tales antecedentes fluyen del informe 9 ARA 1 de 30 de enero del 2017, que da cuenta del resultado de la recopilación de antecedentes practicada por el Servicio de Impuestos Internos a los contribuyentes Conosur Research S.p.A. y CEPE S.A., ambas de propiedad del acusado. Procedimiento administrativo que fue adecuadamente ilustrado por la fiscalizadora Carla Vergara Molina y en el que se concluyó que esta rebaja impositiva era improcedente,
por cuanto en esa sede administrativa no se acreditó la efectividad de los servicios indicados en tales facturas, premisa que el tribunal compartió a la luz del examen de las probanzas incorporadas en este juicio y que se abordarán con más detalle en la sentencia. En efecto, de acuerdo a la evidencia material NUE 4326553, consistente en los documentos aportados por el gerente jurídico de OAS Brasil, la factura número 12 del 14 de enero del 2013 fue emitida por Conosur Research S.p.A. a constructora OAS Limitada por la suma de 11.798.000 pesos por concepto de asesoría especializada FIBASE mes de enero del 2013, valor mensual $25.000 americanos. A su vez, la factura 15 también fue emitida por Conosur Research S.p.A. a constructora OAS Limitada el 1 de febrero del 2013 por un monto de 47.273.000 pesos por concepto de asesoría especializada FIBASE mes de febrero del 2013 y anticipo de los meses de marzo, abril y mayo del 2013, con un valor mensual de $25.000 americanos y un total de $100.000. De acuerdo a la misma documentación entregada, tales facturas habían emitido al alero de un contrato de asesoría especializada, fechado el 5 de abril del 2012, entre constructora OAS Limitada, sucursal en Chile, representada por Klaus Wilhelm Joten, y Conosur Research S.p.A., representada por el acusado Warner Villagrán, por el cual se obligaba a prestar una asesoría especializada en el ámbito de la evaluación y seguimiento de proyectos de construcción en las más amplias modalidades de ejecución y participación que la empresa OAS estimara conveniente y oportuno a sus objetivos de negocio. Consigna su cláusula tercera, que por los servicios anteriormente descritos, la empresa OAS pagaría a la consultora un honorario base o FIBASE de $25.000 mensuales y adicionalmente un honorario por éxito o SACIFI sujeto a la suscripción efectiva de cada obra que definitivamente se adjudicara a la empresa y en cuya postulación hubiese participado la consultora de un equivalente al 0,5% del monto bruto del contrato de que se tratare. Cabe señalar que este contrato es el único hallazgo de los presuntos servicios prestados por Conosur Research S.p.A., pues al ser notificada esta contribuyente para comparecer con su documentación contable ante el Servicio de Impuestos Internos, Warner Villagrán, su dueño y representante legal, no entregó ningún respaldo de los trabajos efectuados. Muy por el contrario, durante 4 meses solicitó sucesivas prórrogas para comparecer ante el servicio, para finalmente, y sin ninguna explicación, comunicar que la contabilidad se había extraviado, lo que desde luego es indiciario de la irregularidad en su desempeño como contribuyente. Por otro lado, de las declaraciones de los testigos Emma Valencia Maya y César Ramírez Beltrán, ambos trabajadores de OAS Agencia en Chile, a la época de los hechos, emergió con claridad que al interior de esta empresa solo se sabía de este contrato por su registro contable, pero Conosur Research no era conocida como prestadora de servicios de asesoría especializada de la empresa. Lo anterior resulta al menos llamativo si se tiene en cuenta que OAS en Chile mantenía una estructura organizativa reducida y la asesoría especializada que supuestamente prestaba Conosur, de acuerdo al mentado contrato, era relevante para el giro en la receptora, por la cual se pagaba la no despreciable suma de $25.000 mensuales, incluso anticipadamente, como lo corrobora la factura 15. En consenso con lo que se viene diciendo, valga comentar que el testigo Jaume Serret Gili, gerente general de OAS Agencia en Chile, entre noviembre de 2012 y marzo del 2015, según se validó con los documentos 3, 4 y 5, develó al tribunal que por esa época no se estudiaba ningún otro proyecto y que aun cuando su cargo estaba precisamente orientado a la búsqueda de nuevos negocios, solo tuvo conocimiento de este contrato cuando se lo mostraron en la Fiscalía. Situación que en opinión de estos jueces constituye un indicio serio de la falsedad ideológica de las facturas emitidas, pues si el objetivo del contrato era una asesoría especializada a la empresa en el ámbito de la evaluación y seguimiento de proyectos de construcción
en las más amplias modalidades de ejecución y participación que la empresa estimara conveniente y oportuno a sus objetivos de negocio, no resulta lógico que durante los meses de enero a mayo del 2013, que son los meses durante los cuales se pagó este honorario base o fee base, el gerente general de la agencia en Chile no supiera de la existencia de un contrato firmado en Chile, aunque haya sido suscrito por su antecesor, ni haya recibido en su calidad de gerente general de la sucursal en nuestro país algún reporte o al menos noticia de las supuestas asesorías, o no haya asistido a alguna reunión para tal efecto, pues según Serret Guilí, Warner Villagrán lo contactaba únicamente para saber de la agenda del Ejecutivo Regional de la empresa OAS, Augusto Fonseca. En el mismo orden de ideas, si bien el testigo Serret señaló no haber tenido la representación legal de la agencia en Chile, sino hasta el mes de mayo del 2013, lo cierto es que pese a ello detentó su cargo de gerente general desde el momento mismo de su contratación, no existiendo explicación lógica que permita entender las razones por las que el encargado de la filial chilena de la empresa brasileña no haya conocido ni la existencia del contrato ni las facturas que de él emanen, más si se tiene en cuenta que dicho instrumento fue suscrito en Chile, con la filial o sucursal chilena, y según lo dicho por el testigo, si bien los encargados de las obras en Chile, de nacionalidad brasileña, reportaban directamente a la casa matriz de dicho país, de todas maneras, por deferencia, le comentaban, atendido el cargo que ostentaba, todo aquello que ocurría. Se añade a lo anterior que, de acuerdo a la cláusula sexta del contrato de 5 de noviembre de 2012, Conosur Research era la única y exclusiva responsable ante la empresa del cabal cumplimiento de todas y cada una de las tareas o funciones que comprendía la asesoría especializada en materia del contrato. Escuchamos a la jueza del cuarto tribunal oral en lo penal, Celia Catalán, que está dando la lectura del veredicto del caso OAS que involucra al actual candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enrique Sominami, y a su ex mano derecha, Christian Warner. Sigamos escuchando. La modalidad de honorarios que comparecieron en esta instancia reportaron que los servicios que prestaron a Conosur en la época de las mentadas asesorías especializadas, reflejadas en las boletas o facturas que emitieron, no dicen relación con la empresa OAS, por cuanto se realizaban tareas administrativas para Conosur, o bien se encontraban trabajando para lo que en este juicio se llamó la pre-campaña presidencial del acusado Enrique Sominami, o simplemente admitieron no haber prestado servicio alguno. En las condiciones descritas, el tribunal solo pudo concluir que Conosur Research entregó o facilitó a la constructora OAS, agencia en Chile, facturas representativas de servicio inexistentes, por cuanto ninguna asesoría especializada se prestó y, por cierto, ningún negocio se concretó con ocasión de esta, corolario de lo cual devienen en facturas ideológicamente falsas, que permitieron que su destinatario, constructora OAS Chile Limitada, rebajara su carga tributaria con el consiguiente perjuicio fiscal, siendo incluso sancionada con el 200% del perjuicio causado, equivalente a 131.198.682 pesos, segunda cuenta el oficio 622 emitido por el Servicio de Impuestos Internos. Que en tal escenario, en opinión de esta magistratura, los hechos precedentemente descritos son constitutivos del delito contemplado en el inciso final del artículo 97, número 4 del Código Tributario, porque por configurarse en la especie cada uno de los elementos propios del tipo penal en comento. En efecto, conforme a la prueba rendida, en razón del aludido contrato de asesoría especializada del 5 de noviembre de 2012, el acusado Warner Villagrán facilitó a constructora OAS Chile 2 facturas ideológicamente falsas, número 2 y 15, sin que hubiese mediado servicio alguno que fuera representativo de estas, con pleno conocimiento de lo que hacía, por tratarse de un contribuyente habitual con características que, conforme evidenció la prueba testimonial y documental que se analizará en la sentencia, lo hacían un conocedor de la materia. Con ello, logró la liquidación de un impuesto inferior al que constructora OAS Chile Limitada debió haber pagado, posibilitando o permitiendo cometer el delito contemplado en el inciso primero del artículo 97, número 4 del Código Tributario. Para así concluirlo, se ha tenido presente que el delito descrito no requiere la existencia de un sujeto activo especial, ya que su autor puede ser cualquier persona que facilite alguno de los instrumentos que describe la norma, en la especie y la referida factura. Además, se trata de un delito de carácter autónomo,
por cuanto se satisface con la sola facilitación del instrumento, resultando irrelevante si el destinatario del mismo, respecto de quien se posibilita su comisión, finalmente comete o no alguno de los delitos contemplados en el mismo número, ya que se agota en sí mismo, sin que por ello se requiera alguna clase de concierto o la posterior ejecución del otro delito. Sin perjuicio de aquello, se acreditó que Constructora OAS Chile fue sancionada por el Servicio de Impuesto Interno, conforme se indicó precedentemente, lo que da cuenta de que para los efectos del tipo penal, la facilitación de dichos instrumentos posibilitó finalmente que Constructora OAS Chile Limitada cometiera el delito contemplado en el inciso primero del artículo 97, número 4 del Código Tributario. Además, se tuvo presente que el delito por el cual se acusó a Wagner Villagrán es de aquellos que la doctrina denomina de peligro abstracto. Esto es, que se perfecciona con el mero conocimiento que el acusado tenga de la figura penal, no siendo necesario la producción efectiva de una lesión a un bien jurídico tutelado para que se verifique, resultando por ello irrelevante la voluntad que el acusado tuvo al momento de facilitar las facturas, en atención a que el delito se consuma precisamente al producirse la facilitación para la comisión del delito. En relación a la discusión verificada durante este juicio respecto a la faz subjetiva del delito, esto es, el dolo requerido para la comisión del ilícito, y particularmente en lo referido a la expresión maliciosamente que emplea el tipo penal, a diferencia de lo expuesto por la defensa del acusado Wagner Villagrán, ha de señalarse que la concepción del dolo como conocimiento y voluntad es propia de los delitos de resultado y no de mera actividad, como es el delito por el cual fue acusado el encartado Wagner, y que se consuma anticipadamente por un puro comportamiento humano, por lo que no se espera que se produzca el resultado lesivo, y en donde solo es suficiente, como dice el profesor Ramón Reyes, que el sujeto sepa que en su comportamiento concurren aquellos elementos que integran el tipo penal objetivo, esto es, el dolo solo como conocimiento de la realización típica. Así, la expresión maliciosamente, tal y como lo sostiene el profesor Allen Van Bessel, constituye un reforzamiento semántico del dolo directo. Las palabras de la jueza del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Celia Catalán, quien estaba leyendo el veredicto del denominado caso OAS. Recordemos que primero está leyendo el veredicto de el ex mano derecha de Marco Enrique Sominami y Cristian Wagner, quien sostuvo que Wagner finalmente facilitó a OAS 2 facturas ideológicamente falsas con pleno conocimiento de lo que hacía. En minutos se estará leyendo el veredicto sobre el candidato presidencial Marco Enrique Sominami. Recordemos que está imputado por el delito de fraude de subvenciones. Desde el Centro de Justicia Biu Biu, de radio. Recuerde que con seguridad.cl pagas un valor fijo mensual independiente si tienes una o muchas cámaras, todas conectadas a su central de alarmas con monitoreo las 24 horas. Además, siguen acciones penales con la evidencia recopilada. Escribe un WhatsApp al +569-3536-3738. Seguridad.cl. Y todo lo que necesitas ahora está en un solo.com. Conoce el nuevo falabella.com. Pausa y ya volvemos.
Deporte Universidad de Chile no habrá contrato de... Catherine, que ayer no bajaron. Hay parlamentarios opositores ahora que están cuestionando la propuesta. Muchas gracias de verdad por toda la participación. La justicia tiene un plazo adicional de 30 días para la investigación de enfermedades crónicas que son... O sea, usted es un homicidio calificado. Hola, tenemos ese audio también. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al informador de las 12 del día. Vamos de inmediato a revisar lo que está pasando hasta ahora con la lectura de veredicto del caso OAS que involucra a Marco Enrique Sominami. Daniela Forero Ortiz. Sí, porque el cuarto tribunal de juicio oral y lo penal de Santiago finalmente declaró culpable, condenó a Cristian Warner, ex asesor de Marco Enrique Sominami, por los delitos tributarios. Acá el tribunal sostiene que facilitó a OAS Chile 2 facturas ideológicamente falsas sabiendo lo que hacía. Escuchemos ahora las palabras de la magistrada catalán que está hablando acerca de la imputación a el candidato presidencial Marco Enrique Sominami. Una serie de proveedores que desconocen haber realizado trabajos para el candidato con miras a abultar el gasto. Cierre de comillas. Imputación respecto a la cual no se dotó al tribunal de elementos de convicción suficientes para así estimarlo. Toda vez que los proveedores, Evangelina Hispano y el representante de Trébol Producciones, no concurrieron al juicio para corroborarlo, ni siquiera fueron ofrecidos como testigos por los persecutores. A su vez, los proveedores Castro Vargas e Insusa Becker, si bien desconocieron su firma en los documentos de respaldo exhibidos, no se aportó alguna otra probanza que permitiera confirmar sus dichos. Finalmente, el proveedor Ortiz Finch desmintió derechamente lo aseverado, por cuanto sostuvo que trabajó para la campaña presidencial del acusado, afirmación que el tribunal pudo confirmar con diversos reportes probatorios. Que las condiciones descritas imposible fue para el tribunal obviar las imprecisiones y las faltas de elementos de corroboración y prueba de todos los extremos de la acusación, pues aquello es impracticable en este sistema acusatorio, en que el acusado se presume inocente en tanto no se demuestre, a través de prueba precisa y concordante, que el hecho propuesto por el persecutor ha ocurrido y en él ha correspondido participación culpable al imputado, razón que conduce necesariamente a absolver a Marco Antonio Enríquez Sominami Gumucio de los cargos que le fueron imputados en calidad de autor del delito contemplado en el artículo 470, número 8, castigado en el artículo 467, inciso final, ambos del Código Penal, desestimando consecuencialmente la demanda civil interpuesta en su contra por la querellante Consejo de Defensa del Estado. Esta y las demás consideraciones serán desarrolladas en la sentencia definitiva, cuya redacción estará a cargo de la magistrada
Carolina Herrera, y será comunicada en la audiencia. Por ahí ustedes escuchaban entonces, finalmente el cuarto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago absolvió al candidato presidencial Marco Enríquez Ominami por el delito que le había imputado el Ministerio Público, que es de fraude de subvenciones. Eso sí, su ex mano derecha, Cristian Warner, fue condenado por los delitos tributarios. Ahora, ¿qué es lo que falta? Es solamente la lectura de veredicto y la sentencia, donde se va a ver cuál es la pena en el caso de Warner que va a tener que cumplir y se va a dar en los próximos días. Pero reiteramos esta información porque el cuarto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago finalmente absolvió a Marco Enríquez Ominami, candidato presidencial del PRO, por los delitos de fraude de subvenciones. Desde el Centro de Justicia Biobío, la radio.